Primer día sin mascarillas en muchas empresas, en muchos colegios o también en el supermercado. Hoy ha sido un día de contrastes, hoy ha sido un día raro en la oficina. Bienvenidos a 7 Magazine en las 7 de La Rioja. 20 de abril, casi 2 años después, hoy ha tocado en muchos interiores quitarse esa mascarilla. Vamos a hablar de ello en nuestra tertulia, en nuestra mesa de debate, pero además hoy aquí en 7 Magazine hay más temas. Vamos a estar también con el bailarín Heman Devara. Hemos estado con este coreógrafo que nos va a llevar a los ritmos de Bollywood. Actúa este viernes a las 8 de la tarde en la sala Gonzalo de Berceo de Logroño. Comienza 7 Magazine en las 7 de La Rioja en este miércoles 20 de abril, sin duda el titular es esa retirada de las mascarillas en interiores. Vamos a tratarlo en nuestra mesa de debate, de análisis, de opinión, a la que hoy se suman Pedro González Ripa. Pedro, ¿qué tal? Hola Silvia, buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos añorando, ¿no? Este día. Pues sí, cuántas tertulias y cuántas tardes. Y bueno, una noticia, pero como hablábamos antes de entrar en directo, bueno, pues con precaución porque el virus sigue ahí. Y hay que tener cuidado y responsabilidad y protegernos porque, bueno, vamos a ver cómo evolucionamos. Carlos Navajas, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, este 20 de abril va a marcar otro hito histórico más dentro de estos días y fechas que ha marcado la pandemia. Sí, efectivamente, ya llevamos 2 años, ¿no? Y hablando precisamente de esta serie de temas que no terminan de marcharse, pero bueno, la noticia en principio es positiva, pero estoy completamente de acuerdo en que lo que tenemos que hacer es guiarnos por la prudencia, por el sentido común, y más allá de que deje de ser obligatorio, pues en determinadas circunstancias, lógicamente habrá que seguir utilizando la mascarilla. Me parece que es obvio. Vamos a ver algunas de las imágenes que nos ha dado el día. Por ejemplo, cómo ha sido esas aulas en las que los niños han podido ya, además de en el patio, quitarse las mascarillas también en el interior de los colegios. Es cierto que hay muchos alumnos que todavía, bueno, pues algunos de ellos, no sé si es que les cuesta quitárselas, si deciden quitárselo, desde luego es un acto en el que libre y voluntariamente, bueno, pues cada alumno decide y sí que veíamos en muchos casos, bueno, los profesores, ¿no? Luego vamos a hablar de los profesores, de los docentes, que también tenemos aquí hoy a un docente, a Carlos, así que luego vamos a charlar con él sobre esta cuestión. Y también, donde hemos visto hoy un día diferente, es en los comercios, por ejemplo, en los supermercados, el hecho de ir a llenar la cesta de la compra, a llenar el carrito o a irnos de tiendas, esta vez ya sin mascarillas. Bueno, pues otro de esos cambios, otra de esas imágenes que nos está dejando el día de hoy. Y lo que han tenido que afrontar muchos también es ese cambio y esa vuelta a la oficina, en este caso en la jornada de hoy, con o sin mascarillas, ¿no? Como ha sido la vuelta a las empresas, en este caso, por ejemplo, en una peluquería, donde decidían, bueno, las personas encargadas del negocio, algunas de ellas mantener la mascarilla, otras no. Y como les decimos, bueno, pues las empresas que han marcado, muchas de ellas de manera voluntaria, otras de manera obligatoria, todavía han decidido que continúen las mascarillas, bueno, pues dejar en muchas ocasiones a la voluntad del empleado decidir si con o sin mascarilla. Sí. Bueno, pues hemos decidido que el uso de las mascarillas sea totalmente voluntario, porque consideramos que, bueno, que la gente respeta el acercamiento, el tratar de evitar en la medida de lo posible estar mucho tiempo en un espacio hablando cerca, y consideramos que tenemos unas instalaciones y un tipo de servicio en el que se puede convivir sin mascarilla ya. Nosotros hemos decidido ya pues recuperar un poco la normalidad en el entorno de trabajo.
Además, pues siempre es interesante pues, volver a vernos las caras, volver a ver nuestras expresiones, ¿no? Ya cuando he llegado a la oficina por la mañana, pues mucha alegría de por fin volver a 2019, ¿no? Casi a volver a la normalidad que teníamos hace ya más de 2 años. Y bueno, pues muchos de nosotros hemos decidido ya volver al trabajo de una manera normal y cotidiana, ahora que la pandemia parece que por fin ha flojeado y nos deja volver a hacer un poco la vida normal. Bueno, pues ha sido la imagen, ¿no? O las imágenes que nos ha ido dejando la jornada. Si os parece, empezamos por los escolares, por las aulas en muchas ocasiones. No sé si en la universidad, Carlos, ¿cómo lo vais a hacer? Eso de mantener las ventanas abiertas, la ventilación, entiendo que eso sí que continúa también. Bueno, esta mañana todavía no había unas instrucciones al respecto y bueno, yo he tenido 2 clases y bueno, hemos intentado eso, las ventanas abiertas a pesar del frío otra vez. Y luego sí que es verdad que la inmensa mayoría de los alumnos ya no lleva mascarilla, lo cual también resulta un poco raro. También se ha comentado en otros medios porque, claro, hay alumnos que en 2 años no les había visto la cara. Y entonces verles la cara completa, pues resulta un pequeño choque, ¿no? Porque te haces una idea de cómo puede ser una persona y luego ves que es de otra manera. Y luego sí que hemos recibido unas instrucciones en el sentido de que se recomienda de que en las aulas y espacios comunes, pues que llevemos mascarilla, lo cual a mí me parece razonable. Yo no me quito la mascarilla por si acaso y bueno, ya veremos a ver cómo evoluciona todo esto. Hay muchas empresas que han decidido, por ejemplo, también esperar a que justo acabamos de regresar de unas vacaciones en las que se intuye que se ha estado en contacto con más personas, en más aglomeraciones y deciden esperar unas semanas, ¿no? Sí, bueno, también me parece razonable ver cómo evolucionan los contagios en las próximas fechas, efectivamente. Pero bueno, en cualquier caso, lo que decíamos al principio, prudencia, sentido común y bueno, pues a pesar de que estemos en lugares abiertos, como comentábamos también antes, pero si hay muchísima gente, pues lógicamente ponerse la mascarilla. Hay empresas que escuchábamos deciden de manera voluntaria, ¿no? Que sean los empleados quienes decidan lo que hacer, pero sí que recomendaban pues en espacios cerrados, mantener esa, cuando no se pueda mantener esa distancia, continuar con la mascarilla. Sí, pues sí, yo creo que bueno, como decíamos, por sentido común, y vamos a ver cómo evoluciona la pandemia estas semanas, que ya sin mascarilla y demás. Y yo creo bueno, que quizás el protegerse pues nunca está de más, bajo mi punto de vista, y bueno, y que cada cual tenga libertad de ponerse o no ponérsela, pero yo estas semanas pues sí andaría con cuidado para ver cómo evoluciona, ver los contagios y que no haya otro repunte. Y el otro día me comentaba un amigo hablando un poco de mascarillas que estuvo en Andalucía en Semana Santa en Sevilla y claro, era exteriores, pero claro, había 200.000 personas con un paso, ahí no había mascarilla y claro, como decía antes Carlos, exterior o interior, hay que protegerse porque creo que ello era una marabunta de gente en una calle estrechita y con lo cual el virus sigue ahí, está latente, todavía hay contagios, todavía hay ingresos, con lo cual precaución hasta que ya lo matemos al bicho una vez y podemos recuperar la vida con normalidad al 100%. Ayer hablábamos precisamente con un psicólogo sobre qué supone esta cuestión de quitarse las mascarillas, que para algunos es como desnudarse, ¿no? En el caso de jóvenes, adolescentes, ¿no? Que en 2 años, quizás para algunos no han pasado tanto tiempo, pero en su caso sí. Los cambios físicos son notorios también, importantes, ¿no? Y que les iba a costar a muchos de ellos. Claro, es que en función de la edad, a lo mejor, bueno, a los que somos un poco más mayores, no demasiado, 2 años no es mucho, pero si uno tiene 18 años o 20 años, 2 años es un porcentaje altísimo. Y estar 2 años así, la verdad, es lo que comentaba antes, ¿no? El choque que significa ver por primera vez una persona con el rostro completo, por así decirlo. Es llamativo, recompones psicológicamente la imagen del individuo. Muchas personas que, claro, hoy han conocido a otros compañeros de trabajo con los que llevan igual 2 años y todavía no habían tenido oportunidad de verles la cara al completo. Así lo pensamos, es surrealista. Si lo pensamos es que tú convivas 1 año, 2 años en trabajo, en tu clase, con personas que nunca te has visto la cara y luego la imaginación es libre. Y luego te imaginas, no sé si os pasa a vosotros, os imagináis como la persona y es totalmente distinta, ¿no? Es muy curioso porque, bueno, pues muchas veces los chicos con chicas o chicas con chicos, no, pues esta chica es mona, este chico y tal, y luego pues bueno,
Ajá. Ayer el psicólogo nos decía que eso también, como lo pensamos, para muchos es un escudo, esa protección, decir, bueno, si yo pienso de esta persona que es más feo, digamos, sin mascarilla, también van a pensar de mí eso, ¿no? Y entonces, bueno, también les servía como... Sí, decían que, sobre todo, como hablábamos, la gente más joven quizás, la gente adolescentes, tenían un miedo, sentían un poco desprotegerse al quitarse la mascarilla, y bueno, pero yo creo que ya bueno, pues tenemos que ver la normalidad y quitársela. Y lo que sí que es cierto que esta pandemia ha hecho mucho daño, creo, sobre todo a adolescentes y demás, les ha, entre comillas, quizás hecho perder 2 años de su vida, esa vida tan bonita que quizás ellos un poco les cueste, quizás más que a nosotros, que tenemos ya una edad, una experiencia, el poder, creo yo, retomar la normalidad. Pero bueno, hay que conseguir poco a poco desprendernos ya del miedo, quitar la mascarilla y otra vez mirar a los ojos y mirar a la cara y vernos. Y fijaos también, yo creo que hoy son protagonistas, también pensaba en las personas que hasta ahora no han cogido el virus. O sea, que hasta ahora el virus no ha pasado por ellos y que quizás ahora, no sé si tendrán más miedo o cómo lo estarán llevando, cómo se lleva eso. Sí, efectivamente, hay personas que no lo han cogido y me parece que no lo van a coger nunca. Porque puede ser también, ¿no? Esa opción. Deben tener algún elemento por ahí y seguramente, claro, no hay una explicación científica, pero bueno, hombre, sí, ideal saber qué es lo que tienen para que el resto pudiéramos adquirirlo. No sé si para estudiarlo, ¿no? Para... Sí. Bueno, pues esas imágenes desde luego que nos han dejado esa curiosidad, la de veces que nos hemos preguntado ¿cuándo van a quitar las mascarillas? Bueno, pues hoy, este 20 de abril es el primero que esperemos de esa ya normalidad, ya no sé si llamarle nueva normalidad. Bueno, vamos a otro asunto, bueno, también en positivo, porque la Semana Santa desde luego en el turismo ha dejado datos prácticamente a nivel nacional, datos prepandemia. Vamos a hablar de esta cuestión, lo vamos a hacer con Demetrio. Él es bueno, pues el presidente de los hoteleros en este caso en La Rioja. Demetrio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Silvia. Muy bien. Contento, ¿no? Bueno, esa es desde luego el titular, ¿no? Que hay que se vuelve a datos de prepandémicos. Bueno, a ver, estoy contento porque la Semana Santa nos ha traído sol, nos ha traído buenos datos turísticos. Y datos prepandemia, sí, pero jueves, viernes y sábado. Yo solo quiero recordar también la prudencia, ¿no? Tenemos que ser súper prudentes en todos los sectores, pero en el hotelero más si cabe, porque ha vuelto, se ha acabado la Semana Santa, los españolitos estamos otra vez trabajando. Eso quiere decir que ya no vamos a viajar ni mañana ni pasado, si no tenemos este turismo internacional que tan necesario es en España. Y también tenemos que ser muy realistas. Los costes energéticos a la hotelería pues están siendo catastróficamente desproporcionados, porque una energía como el gas, tan necesaria en nuestras instalaciones, que se haya quintuplicado, pues eso nos hace estar muy, muy temerosos, a pesar de alegres, porque la Semana Santa ha sido muy buena y no lo vamos a negar. Decías temerosos, no sé si es la sensación con la que afrontabais el inicio de la Semana Santa, es decir, con todas esas casuísticas que llevábamos conociendo las semanas anteriores, que parecía la tormenta perfecta entre esa crisis, desabastecimiento, el tema de los carburantes, combustibles. Supongo que esa temeridad es con la que afrontabais el inicio de la Semana Santa. Sí, pero es que la realidad es que ya se ha acabado la Semana Santa. Por eso hemos estado contentos, hemos realizado ocupaciones muy similares al resto de nuestras comunidades españolas, que es prácticamente entre el 80 y el 90% todo el Estado español ha estado en datos de ocupación, pero insisto mucho en la temeridad y en ser muy prudentes, ¿no? Tenemos que ser muy realistas. No vivimos de 3 días del turismo, vivimos del día a día de la industria, vivimos del fin de semana al fin de semana de los ingresos turísticos y, en definitiva, tenemos que ser prudentes, no triunfalistas. Y, por supuesto, no estoy aquí siendo pesimista, sino siendo muy, muy realista, Para el turismo nos quedan datos 2022 que no van a ser prepandemia, como ya se anuncian en muchos sitios.
Hay quien marca que la Semana Santa es el termómetro de lo que va a llegar en el verano. No sé si no lo ves así, Demetrio. Pues no, siento discrepar muchísimo con quien diga esos datos y ojalá esté equivocado, porque vuelvo a insistir que la Semana Santa ha sido buena, pero no es menos cierto que no estamos con datos al día de hoy, que ya no es Semana Santa, no estamos con datos de prepandemia, ni hemos estado antes de Semana Santa con datos prepandemia, ni tenemos reservas para junio como datos prepandemia. Sí es cierto que tenemos todos muchas ganas, pero ya empieza también a nuestros bolsillos tener que cerrar alguna cremallera que otra. Bueno, pues ahí estaba ese mensaje de prudencia de Demetrio Domínguez, de la Asociación de Hoteles de La Rioja. Gracias, Demetrio, por atender la llamada de las 7 de La Rioja. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues ahí estaba el mensaje. Han ido bien las cosas durante la Semana Santa, pero es que toca volver y toca echar cuentas con muchas cosas. Es que la situación económica en España pues es delicada. Los costes de energía, luz, electricidad, la inflación disparada por encima del 10%, empresas todavía en ERTE, el daño que ha hecho la pandemia nos va a costar, creo yo, recuperarnos a nivel económico. Yo, como decía Demetrio, yo estoy de acuerdo con lo que decía él, y es más, yo fíjate, en La Rioja, yo en las siguientes elecciones me gustaría ver una consejería de turismo potente en La Rioja que fomentara el turismo tanto a nivel semanal, fin de semana, de trabajo, extranjeros, Camino de Santiago, no turismo. Yo creo que para La Rioja es muy importante intentar captar turismo que vengan y que potencie nuestro PIB. Y bueno, pues ahora con los costes de gasolina, yo creo que Semana Santa ha sido 3 o 4 días de boom, que todo el mundo hemos salido, pero como decía Demetrio, vamos a ver cómo evolucionamos, a ver el verano, recuperar en España esos 84 millones de turistas que venían prepandemia. Y bueno, España es un país turístico y vive mucho del turismo, y La Rioja yo creo que es muy importante potenciar el turismo, porque realmente aquí ya, como hemos comentado en otras ocasiones, no invierte nadie, ni vienen empresas, ni vienen otros negocios, con lo cual, bueno, yo creo que intentaría potenciar el turismo. Claro, decía Demetrio que en esos 3 días, ese boom en el que se ha concentrado todo, pues no puede ser significativo de lo que estaba antes o de lo que puede llegar. Sí, parece un comentario lógico al respecto. Efectivamente, me parece que en este campo también hay que ser extremadamente prudentes. Hay algunos datos que no son tan malos, ¿no? Es decir, las previsiones de crecimiento del PIB a nivel español para este año siguen siendo bastante altas. Entonces, desde esa perspectiva, bueno, tenemos una ventana de esperanza, por así decirlo. La inflación efectivamente es altísima, pero también es verdad que de cara al año que viene, claro, estamos hablando del año que viene, las previsiones serían de una inflación bastante más baja. Es decir, tenemos una situación de claroscuros y bueno, esperemos que triunfen los claros. Todo va a depender también mucho de la propia situación de la guerra de Ucrania y de las consecuencias de todo tipo que estamos viviendo. Pero bueno, desde una perspectiva positiva, bueno, parece que vamos mejor y que los efectos de la guerra no han sido tan altos como pudiéramos pensar, al menos en estos momentos, pero todo esto puede cambiar en cuestión de semanas o de meses. Desde luego eso lo hemos aprendido, ¿no? En este tiempo, que todo cambia, el tablero se mueve en apenas, pues eso, muy poco tiempo, y como nos comentaba también, es que ahora hay que volver a casa, hay que llenar el frigorífico, hay que pagar en muchos casos todavía la calefacción, y hay que afrontar muchos de esos gastos que, bueno, quizás sí ha servido para desahogarse, descansar durante 3 o 4 días, pero que, bueno. Ahí yo intento ser optimista, pero a veces el pesimismo también un poco, porque realmente a nivel económico, bueno, pues la situación es compleja, la guerra de Ucrania, los precios de la electricidad, de la energía, y eso va a afectar muchísimo a empresas, sobre todo a empresas que tienen un consumo energético muy grande, que se ha multiplicado por 3 su factura. Empresas en ERTE, la inflación, que es el impuesto de nosotros, de la clase media, no es tan fácil luego, para mi punto de vista, reducirla. El crecimiento español, cada vez Bruselas no lo baja más. Yo creo que aquí va a ser fundamental, el año que viene, cuando haya elecciones y entre un gobierno, yo creo que coja el toro por los cuernos y empiece a implantar medidas que ayuden a este país a salir de la crisis. Es lo que yo pienso. Realmente
estas medidas económicas no se han tomado hasta ahora, pero habrá que tomarlas, porque con la inflación, ERTES, el desempleo muy alto, ojalá, me gustaría ser más optimista, pero yo tengo mis dudas que España vaya a ser capaz de recuperar niveles prepandemia en un corto plazo. Fijaos que hacía ayer balance de cómo ha sido esta temporada, es la estación de esquí de Valdez-Carai, casi 90.000 visitantes en lo que ha sido esta temporada, que ha venido a ser la de la reapertura, ¿no?, tras la pandemia, y bueno, cifras como les decimos, bueno, pues como las de 2019, esto es lo que decían en este balance. Y gracias al excelente trabajo del equipo de taquillas, 5.587 esquiadores se han beneficiado del descuento en las jornadas de los miércoles. Así hemos logrado que este día haya pasado de ser el día de menos visitantes en temporada baja a ser el día de más afluencia en la estación de esquí en dicha franja. Bueno, lo explicaba el gerente de Valdez-Carai, que hacía balance de lo que ha sido esta temporada en pues otro de los lugares de turismo también, puede ser. Hablaba también de que el turismo prácticamente nos llega del País Vasco, ¿no?, a Valdez-Carai, es el turismo mayoritario, y bueno, con esa iniciativa de que los miércoles también la gente se animaba a esquiar. Bueno, pues otro punto más. Bueno, sí, efectivamente. Yo creo que el turismo nacional da la impresión de que está en una buena situación. O sea, la impresión que se puede tener sin ser evidentemente un experto en la materia. Claro, el problema va a ser efectivamente el turismo internacional, recuperar las cifras que hemos tenido en estos últimos años prepandémicos va a ser difícil. También no sé hasta qué punto sería deseable, porque recuérdese las polémicas que había hace ya 3 años aproximadamente de una excesiva presión turística. Es decir, aquí siempre nos quejamos de todo. Si no hay turismo, porque no hay turismo, y si hay demasiado turismo, porque hay demasiado turismo. Pero efectivamente, bueno, es un sector importante de la economía española. No es el único sector importante. A veces en los medios, y perdón por la referencia, se simplifica un poco, ¿no?, cuáles son los motores de la economía española. Pero bien, yo creo que bueno, hemos de esperar sobre todo esa recuperación a nivel internacional. No sé si van a poder venir los rusos, que ese va a ser seguramente un problema. Esa dependencia, ¿no?, a la que haces referencia, Carlos, que muchas veces decimos que España es un país que depende del turismo, esa gran dependencia que tenemos de un sector. Yo creo que representa el 11% del PIB, me parece, el turismo, más o menos, 84 millones de turistas prepandemia. Bueno, pues es un país, para bien o para mal, orientado al sector servicio, al turismo, pero bueno, yo creo también un poco este problema que tenemos de desempleo quizás y de inflación y otras cosas, quizás sea, bueno, pues porque, como decía Carlos, yo potenciaría más la pyme, más la micropyme, la empresa, otro tipo de empresas, y no dejarlo todo al turismo, porque nos pasa como ahora, que hay o bien una pandemia, o países como Turquía, Grecia, los países del norte de África, que de día de mañana también recibirán turistas, nos pueden hacer que ingresemos menos divisas, con lo cual yo creo que España tiene una economía quizás demasiado pendiente del turismo, y bueno, eso habría que cambiarlo, pero no es fácil. Y referente a Azcaray, pues bueno, Azcaray, los que somos de Logroño, una gozada, ¿no? Tener estaciones ahí es un lujo, y bueno, y sobre todo la suerte de que nieve o no nieve, porque muchas veces dependemos de que la naturaleza sea benévola y nieve. Bueno, este año 90.000 esquiadores, fenomenal. Y yo creo que ha sido muy buena inversión cuando hicieron un caño de nieve para fabricar nieve, que ha permitido que con una única nevada, que creo que fue en diciembre, han podido aguantar hasta abril, con lo cual yo creo que el Gobierno de Rioja ha hecho bien invirtiendo en Valdez-Carai, porque bueno, visitantes del norte de España y de otras partes, bueno, pues dejan un dinero en el pueblo o en la comunidad, que es siempre bienvenido. Quería también, antes de que acabar la tertulia, un pequeño recuerdo a lo que está ocurriendo también en Ucrania, Carlos. No sé, mes y medio después, si no me equivoco, de que se iniciara, sí, más o menos. ¿En qué punto estamos? Bueno, antes lo estábamos comentando también previamente. La verdad es que casi compartíamos la opinión, en una situación extremadamente difícil. Yo creo que dentro de toda esta tragedia inmensa, se mire por donde se mire, hay un atisbo de esperanza, que son las predicciones que ha hecho la gobernadora del Banco de Rusia, en el sentido de que la economía rusa puede colapsar en este trimestre, es decir, ya estamos en este trimestre, es decir, abril, mayo, junio, sí, y en el siguiente, ¿no?, segundo y tercero. Bueno, eso significaría que las sanciones económicas están funcionando y que esa
arma de presión pues que está siendo eficaz. A ver si esto sirve para acortar toda esta tragedia y que no tengamos que estar meses o años. No sé si recordaréis que hace escasas fechas, por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos, se previó, que se lo comunicó a los colegas europeos, que la guerra podría durar hasta finales de 2023, si no recuerdo mal. U otras previsiones, ha habido incluso previsiones peores. Es decir, todo lo que sea acortar esta tragedia y buscar una salida pacífica y diplomática, pues sería lo ideal. Entonces, bueno, a ver si esta efectividad de las sanciones económicas pueden servir para algo. ¿Se preveían nuevas sanciones económicas? Se hablaba de que podrían endurecerse, ¿no? Sí, también sí. algunas. Es decir, aquí previsiones hay de todo tipo, es decir, desde el embargo del petróleo y luego, claro, lo que nadie está todavía preparado para eso, el embargo de las importaciones de gas. Es decir, todavía queda mucha munición, pero claro, el problema es que puede revertir sobre los propios países que llevan a cabo esas medidas de embargo. El petróleo sí que sería más factible, el gas, por ejemplo, el caso alemán, hasta creo que era 2024 no tendrían unas alternativas para la importación de gas. Ahora mismo siguen dependiendo de Rusia. Pedro. Sí, lo primero, decir, una tragedia humanitaria increíble, como hemos repetido en otras ocasiones, es que es inaceptable que en estos tiempos, bueno, haya un dictador loco, porque Putin, me da igual que uno vote a la derecha, al centro, a la izquierda, aquí yo creo que todos estamos de acuerdo que es un demente. Cómo puede invadir un país y matar a familias, niños, mujeres, hombres, es tremendo. Totalmente de acuerdo que la Unión Europea implante las sanciones al más alto nivel. Y bueno, estoy de acuerdo que o a Putin lo estrangulamos económicamente o es que no va a parar. Es que yo creo que la guerra, totalmente de acuerdo contigo, puede ser 2022, 2023, porque es obsesión, es fanático. Entonces, cuando el fanatismo entra en juego, tenemos que pensar que no es un dirigente, no es una persona, un líder normal, es una persona, un demente, con lo cual, bueno, él está obsesionado con el conquistar Ucrania, Kiev, la madre patria, y yo creo que, bueno, se la ahoga económicamente, Europa va a sufrir muchísimo, pero es que yo no veo otra solución para el conflicto, y sobre todo hoy veía que va a atacar ahora un búnker con 1000 personas, 1000 familias ahí metidas. Es que es un loco, esto hay que pararlo como sea, aunque económicamente los europeos tengamos que hacer un esfuerzo, pero primero la vida de las personas. Sí, bueno, porque no, además yo creo que no es lo que esperaba encontrarse, ¿no?, en Ucrania, no, Putin. Efectivamente, bueno, el plan A evidentemente ha fracasado. Tampoco sabemos exactamente qué es lo que pretendía con el plan A, pero en todo caso eso sí que se ve que no ha salido bien. Y ahora el plan B, pues ya veremos a ver cuál es el resultado, ¿no? Es decir, si es la ocupación de toda la zona del este, sureste, sur de Ucrania o no. Aparte, también hay que tener en cuenta de cara al futuro que hay una interpretación de lo que es la guerra, del desencadenante de la guerra, que es que básicamente Putin estaba pensando en política interior, es decir, en una manera de consolidar su poder. Claro, es una interpretación como tantas, ¿no? Es decir, hasta qué punto es la guerra, aunque nos parezca una tragedia total, una cortina de humo, ¿no?, para justamente fortalecer su poder. Esto ya lo ha hecho otras veces. Como ya lleva 22 años, esta técnica la domina perfectamente, si se me permite el comentario un poco cínico. Entonces, esto sería otro factor a tener en cuenta de cara a la propia evolución de la guerra y a la duración, ¿no? Es decir, si esto le permite consolidar su poder o no, bueno, es un tema muy complicado de poder analizar. Pero parece que por primera vez sí que estaría teniendo detractores. Sí, porque incluso, bueno, dentro de la sociedad rusa está claro que hay detractores. Lo que pasa es que, claro, hay una propaganda tal que aplastan a la oposición. Bueno, la aplastan y a veces la eliminan físicamente. Y luego incluso dentro de la élite dirigente parece ser que también hay sectores que no comulgan con esta salida absolutamente extravagante, ¿no? Antes estábamos comentando unas declaraciones de un oligarca ruso que, bueno, pues hablaba eso, de una guerra absolutamente loca, de unos generales borrachos, de un ejército, bueno, tengo que decir una palabra más sonante, de mierda, que es el ejército ruso. Es decir, que detractores sí que está habiendo, y a ver si estos se pueden hacer oír más dentro de la sociedad rusa.
Bueno, pues nos gusta escuchar también al profesor Carlos Navajas cuando viene sobre esta situación en Ucrania y bueno, pues seguiremos hablando desgraciadamente de lo que está ocurriendo. Antes de iros, os invito a que veáis un adelanto de lo que vamos a ver esta noche en las 7 de La Rioja, en el programa Hecho en La Rioja, de nuestra compañera Monse Catalán. Vean. Esta semana en Hecho en La Rioja vamos a conocer el proceso de fabricación de una ventana hasta su instalación final. Salufel es una empresa pequeña que nos dedicamos a la fabricación y comercialización de ventanas de aluminio. También colocamos mamparas de baño, tema de reformas de la vivienda. Y llevamos pues desde el 98. ¿A dónde vamos ahora, Félix? Ahora vamos a ver cómo se coloca una ventana. Se va a celebrar del 23 al 30 de abril una semana para sacar los libros a la calle y acercaros a la gente, ¿no? Sí, es una buena excusa, la verdad. Yo estoy encantado cuando veo en una librería, como es el caso, que entra tanta gente con los críos que están mirando los libros. Pero yo creo que cualquier excusa es buena para sacar los libros a la calle y hacer que se produzca ese encuentro. Pues ya lo ven, Hecho en La Rioja esta noche a las 10 en las 7 de La Rioja, no se lo pueden perder. Bueno, pues aquí acabamos esta mesa de tertulia, de análisis, de debate. Gracias, Pedro. Bien, gracias, Carlos. Gracias a ti. Gracias. Vamos a hacer una pausa y estamos de vuelta aquí enseguida. Ni se muevan hasta ahora mismo.